En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos un minuto para a silenciar la mente de todo el bullicio del día, de andar corriendo de aquí para acá, el trabajo, el cansancio, las responsabilidades. Te damos gracias, Señor, por este momento. Danos tranquilidad para tener oídos de discípulo, hacer un pausa en todos los que teníamos que hacer o que no alcanzamos a hacer y estar aquí contigo, Señor. Sentarnos a tus pies y escucharte. Envía tu Espíritu Santo, Señor, para tener entendimiento y discernimiento, para tener docilidad a tu palabra. Permítenos, Señor, siempre estar atentos a lo que tienes que decirnos y que todo se haga conforme a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenida Edith. Vi que también ella entró. Entonces, vamos a continuar. Nos quedamos en el en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, conspiración contra Jesús. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de detener a Jesús con astucia para darle muerte, pero decían, no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Una mujer unge a Jesús. Versículo 3. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como de mármol, lleno de un perfume muy caro de nardo puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos se indignaron y decían entre sí, ¿cómo pudo derrochar este perfume? Se podrían haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres, y estaban enojados contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena. Siempre tienen a los pobres con ustedes, y en cualquier momento podrán ayudarlos, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. En verdad, les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio, en todo el mundo se contará también su gesto y será su gloria. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Se felicitaron por el asunto y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregarlo. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Los que pueden prender el micrófono. No, No, ok. Miren, yo lo único que sí quisiera elaborar era lo de esta mujer. Yo recuerdo que cuando teníamos la formación bíblica, nos decían que nos explicaron muy bonito esta parábola. Yo lo voy a hacer algo resumido, pero esta mujer, según enseñan en la exégesis, era una prostituta. Y ese perfume que ella derramó era el perfume que usaba para seducir a los hombres. Cuando esta mujer siente ese dolor por el pecado y empieza un camino de arrepentimiento, el quebrar el perfume para ungírselo a Jesús era un símbolo de un cambio de vida. Quebrar los hábitos antiguos, derramar aquello en lo que ella tenía su seguridad, porque con este perfume seducía, porque era un perfume muy bueno, muy caro. Y entonces, en cierta manera, ella se abandonaba a la misericordia de Dios por la razón de que ha, ha tirado.
con lo que ella dependía para trabajar. Y esto fue lo que Jesús vio. Por eso es de que esta mujer dice, donde quiera que se cuente, dice, ¿dónde está? Ah, se me escapa, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria. ¿Por qué? Porque ella lo dio todo por Jesús. Dio un cambio de vida. Incluso ella pudo haber vendido ese perfume y haber sacado un dinero para sobrevivir en lo que ajustaba a su nueva vida. Pero ni eso hizo, sino que unge los pies de Jesús. O sea, dio absolutamente todo. Ella supo sinceramente abandonarse a Dios. Entonces, esta es una gran enseñanza que nos da a nosotros esta mujer. Nos decían en la formación que las 300 monedas de plata era un salario de un año de un empleado. Entonces, era bastante dinero. Eh, entonces, es una explicación muy hermosa que nos daban para meditar en el cambio de vida que nosotros hacemos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a abandonarnos a Dios? Porque es fácil decir yo confío en Dios cuando la cuenta del banco está muy fuerte, cuando mi refrigerador está lleno de comida, cuando el trabajo está bueno. Eso es fácil decir que yo creo en Dios. Pero cuando vienen los problemas, la enfermedad, la carencia, cuando te aglomeran los biles y no tienes cómo pagarlos, ahí es donde vemos qué tanto confiamos en Dios, qué tanto dejo que los problemas me coman o me abandono a Dios. Al fin de cuentas, yo sé que Él es el proveedor. Entonces, esta es como una manera de recapacitar en nuestro estilo de vida. Cómo vamos en, en la fe a la hora de los problemas? Porque les digo, cuando todo está bien, eso es fácil, eso cualquiera lo hace. Si todo está bien, no hay problema. Eh, el termómetro de nuestra fe es cuando vienen los problemas, cuando viene lo duro, lo difícil, ya sea financiero, económico, salud, familia, pérdida de un ser amado. Ahí es cuando vemos de si estamos cojeando o no de verdad. La otra parte que me llama la atención es que dice, entonces Jesús Iscariote, uno de los 12, fue a donde los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Y después, miren, se felicitaron por el asunto y prometieron darle dinero. Me llama la atención porque a veces hacer el mal o hacer el pecado, yo una vez les preguntaba a unos jóvenes en un retiro que estábamos haciendo, les decía, ¿ustedes qué creen? ¿Que el pecado es feo o que el pecado es bonito? Y todos decían que feo. Y les decía, no, el pecado es muy delicioso, el pecado es muy hermoso. Si el pecado fuera feo y no se sintiera bien, nadie lo hiciera, nadie lo hiciera. Si hacemos y cometemos el pecado, es porque en el fondo, es bueno. Bueno, me refiero en un momento temporal, ¿eh? No me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que el pecado es bueno espiritualmente hablando, no, no. Yo me refiero que esa sensación en el momento se siente bien. Entonces, eh, estos al hacer el mal se alegran porque les están saliendo sus planes como ellos los tenían planeados. O en ese momento ellos sintieron bien, sintieron bueno, porque en ese momento eh, estaban celebrando la victoria que les estaba sucediendo. Entonces, no, el pecado en el momento nos puede gustar, pero después cobra cuentas. Yo un ejemplo que puedo poner que he escuchado, yo gracias a Dios yo nunca he practicado esto, pero gente que hace brujería, en el momento sí se les concede todo lo que ellos dicen, en el momento sí eh, todo les va bien. Pero después, cuando ya están bien metidos, cobra cuenta. Les llegan problemas familiares, pérdidas de seres queridos, pérdidas financieras. Pero al principio, cuando apenas están entrando, uff, todo sale bien. Pero ya cuando están bien metidos, entonces cobra cuota el pecado. En este caso, se felicitan entre ellos. Judas, me imagino que se sintió contento, iba a recibir un dinero, pero después vemos en cómo termina Judas. Entonces, esos eran los puntos que yo observaba en estos párrafos. De lo que acabo de elaborar, ¿a alguien le sale una pregunta o comentario? Y si no, continúo. Sí, hermano, si no mal recuerdo, cuando leímos Mateo, usted Ajá. comentó que cuando Judas hizo esta venta,
lo había hecho porque él pensaba que en el momento que arrestaran a Jesús, él como que iba a reaccionar diferente y los iba a ayudar como a liberar. Sí, esa es una de las explicaciones teológicas que le dan a este punto. O sea, Judas Iscariote, y la razón que llegamos a eso es porque vemos cómo Judas después se arrepiente. Él pensó que al hacer esto, al sentirse Jesús acorralado, él iba a liberar al pueblo de Israel. Porque recuerden que el pueblo judío tenía la mentalidad de un Mesías guerrero, un Mesías comandante, así como en el pueblo de Israel tenían los jueces que llegó Sansón, Gedeón, venían y liberaban al pueblo de la opresión, porque pues toda la historia de Israel ha sido, los oprime, bueno, obran bien, Dios los libera, luego obran mal y son oprimidos y luego obran bien, se arrepienten y Dios los libera y luego vuelven a obrar mal y así sucesivamente. Entonces, pasado a la historia del pueblo de Israel, pues ellos pensaban que iba a ser un Mesías libertador como los demás, como llegó Gedeón, como llegó Sansón, como llegó David, ya reyes, en tiempo de reyes. Entonces, pues este Judas creyó que, o al menos pues es alguna de las explicaciones que se da, que en el momento que Jesús se sintiera acorralado, pues era como llegarlo a ese momento de activar, por decirlo así, el tiempo donde él iba a defender al pueblo de Israel, pelear contra los romanos y liberarlos. Eso era lo que ellos, al menos lo que él creía, y cuando vio que este Mesías era muy distinto, pues, pues obviamente se arrepiente, pero esa es una explicación que se le da a este pasaje. Si no hay otro comentario, continúo. Acá estoy confundida porque, ok, entonces eh, los Israel estaba dominado por Roma En este tiempo sí. y los sacerdotes y todos estos eran romanos o eran israelíes. No, eran israelitas, simplemente que, o sea, estaban bajo el dominio de Roma y ellos le tenían que dar tributos al emperador. Recuerden que en un pasaje llegan, si mal no recuerdo, fueron los fariseos y le dicen, tú que siempre hablas con la verdad y no tienes miedo a hablar algo así, y le dicen, ¿tú qué dices? ¿Debemos pagar el diezmo o no? ¿Por qué? Porque o el tributo, perdón, no el diezmo, el tributo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por el imperio romano y ellos tenían que pagarle un tributo al César. Mientras pagaran su tributo, los dejaban que practicaran su fe. Roma siempre fue muy tipo Estados Unidos, donde defendían todas las religiones y tú podías practicar lo que tú quisieras. Claro, llegaba siempre y cuando si el César pedía que adoraras al César, pues tenías que hacerlo, si no te mataban, pero como en este caso, mientras el pueblo de Israel pagara sus tributos, pues no les exigían eso porque sabían que ellos eran monoteístas, sabían que ellos no lo iban a hacer, pero pues había una fiesta en paz. El pueblo de Israel pagaba su tributo y a cambio Roma, entre comillas, los dejaba hacer su religión y practicar lo que ellos querían practicar, pero siempre estuvieron bajo el dominio de Roma en ese tiempo. No tenían un rey, tenían líderes, pero no rey, porque su rey en este caso era el César. Incluso recuerden cuando perdón, ya en el tiempo de la crucifixión, si mal no recuerdo, dicen el pueblo, los sacerdotes dicen, no tenemos otro rey más que el César. ¿Por qué? Porque ese era el rey de ellos. De hecho, por eso a Jesús le decían, aquí tienen a su rey. No tenemos más rey más que el César. Porque, pues no, como hablaban de un tal Mesías, pensaban que Jesús iba a ser rey de los israelitas, que pues no fue así. ¿Si le respondo bien la pregunta? Sí, sí, gracias. Bueno. Continuamos, como que me está dando mucho la alergia, por eso me siento medio mormado. La última cena de Jesús, versículo 12 del capítulo 14 de San Marcos. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre
que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Síganlo hasta la casa, en que entre y digan al dueño. El maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los 12 y mientras estaban a la mesa comiendo, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que come mi pan. Ellos se entristecieron mucho al oírle y empezaron a preguntarle uno a uno, ¿seré yo? Él les respondió, es uno de los 12, uno que moja su pan en el plato conmigo. El Hijo del Hombre se va conforme dijeron de él las Escrituras. Pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, sería mucho mejor para él no haber nacido. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a probar el fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Hasta aquí una duda o pregunta en la última cena? Sí, ok, aquí dice que el Hijo del Hombre se va conforme dijeron de él las Escrituras. ¿Y si está en alguna parte en las Escrituras? Sí, eso está en el profeta Isaías, me parece, y el profeta Daniel, cuando hablan de que iba a ser, iba a quedar irreconocible y cómo lo iban a torturar y todo eso. Si mal no recuerdo, está en Daniel y en Isaías las profecías sobre, ¿Cómo sobre iba a morir? ay, se me escapa el nombre, sobre el Mesías, cómo le iba a pasar al Mesías, al Cordero de Dios. Y sí, lo muestra, habla pues que no tenía aspecto de humano, y pues todo lo que iba a pasar. Eh, Incluso cuando pide vinagre, perdón, cuando dijo tengo sed y le dan vinagre, él dice todo está cumplido, porque todo eso estaba escrito que iba a pasar. Entonces sí, simplemente ahorita de memoria no recuerdo dónde están las profecías. Déjeme fijo a ver si está aquí. Ah, mire, aquí está, mire. En los comentarios de la Biblia, en Jeremías 31:1 y Ezequiel 36:22 habla sobre parte de las profecías. Y hay otros más, pero no Isaías 53:11 también habla de las profecías de Jesús, entre otros pasajes que habla sobre lo que le iba a pasar al Cordero de Dios. Miren, aquí lo que yo voy a exaltar. Bueno, hermana, perdón, ¿otra pregunta o está todo bien? No, así está bien, gracias. Ok. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es vaya, la institución de la Eucaristía. Yo no sé por qué los hermanos protestantes no lo logran entender. Jesús es muy claro. Jesús dice, durante la comida, Jesús tomó y después de pronunciar la bendición lo partió y se los dio a los discípulos, diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Él nunca dijo que eso simbolizaba su cuerpo. Y yo no sé cómo les metieron en el chip a los hermanos protestantes que esto es un símbolo. Porque siempre que les trato uno de explicar, es que eso es un símbolo. Pero Jesús nunca dijo que era un símbolo. Él no dijo esto significa mi cuerpo. Él no dijo esto simboliza mi cuerpo.
Él dijo, esto es del verbo ser. Esto es mi cuerpo. Y en otro evangelio dice que será entregado por ustedes. Todavía más claro no lo dice. Me parece que es San Juan. Entonces, aquí está hablando del verbo ser, no del verbo significar, como dice el hermano protestante. Después dice, tomó luego una copa y después de dar gracias se las entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. Los hermanos protestantes cuando hablan de esto, ellos dicen que se refiere Jesús a la palabra. Y yo una de las preguntas que yo les hago siempre es, ¿acaso fue una Biblia la que crucificaron? No es que Jesús es el verbo encarnado, Él es la palabra. Ok. Entonces se comieron a Jesús porque Él es la palabra si tú crees que es la palabra. ¿Sí me explico de, de de qué manera me lo llevo? Si creen que Jesús es la palabra, entonces se comieron a la palabra, claro, porque Jesús es el verbo. Comieron a Jesús. Él dijo, este es mi sangre que será derramada por muchos. Entonces, nosotros los católicos decimos que nosotros somos creyentes porque le creemos a Jesús y los protestantes son creyones, como dice el padre Luis Toro, porque le cree a los pastores. Pero nosotros le vamos a creer a las Sagradas Escrituras. A mí me duele que la última encuesta que se hizo sobre la Eucaristía, 3 de cada 10 católicos no creen en la presencia real de la Eucaristía. 3 de cada 10. Y el otro encuesta no me acuerdo, pero otro tanto, me imagino otros 2 de cada 10, pero no me tomen la palabra porque no lo recuerdo. Pero ellos creen que si tú crees que es el cuerpo de Cristo, pues para ti sí lo es. Y si yo creo que para mí no es, pues no es, que es lo que tú creas. Y tampoco es así. La Eucaristía es el cuerpo de Jesucristo. El cáliz es la sangre de Cristo. Y el que lo come tendrá vida eterna. Comemos a Jesús, no a un símbolo de Jesús, no a a una imagen de Jesús, no, es a Jesús al que estamos comiendo. Pero creemos en la transustanciación. Es pan, se ve como pan, sabe a pan, pero es carne. Vemos vino, sabe a vino, pero es sangre. El milagro más famoso y más conocido sobre la Eucaristía está en el anciano, y yo ya he tenido la bendición de ir ahí 2 veces. Hace 500 años, si mal no recuerdo, son 500 años lo que lleva esta Eucaristía que se convirtió en carne. Y tú la puedes ver y se ve un pedazo de carne seco. Y poco a poco con los años se ha ido consumiendo. Y lo más interesante es que la sangre coagulada en cada aniversario, cada día festivo del anciano, que eso sí he querido ir a verlo en vivo, eso sí no me ha tocado, em, se vuelve a licuar esa sangre el día que celebran el milagro eucarístico. Y después de ese día se vuelve a coagular, a secar, se vuelve a secar la sangre. Y cada vez hay menos y menos porque pues ya van 500 años, se ha hecho menos. Pero ese es como el milagro eucarístico más conocido y más grande de todos los milagros eucarísticos, es el que más famoso es. Entonces, yo no sé, Dios nos ha dado todos los medios para creer en su sagrada Eucaristía y a veces ni los católicos creemos. De hecho, el sacerdote que presenció el milagro eucarístico era un sacerdote que no creía en la Eucaristía, siendo sacerdote. Entonces, si eso le pasa a un sacerdote, imagínense qué nos puede pasar a nosotros. Am, yo por muchos años me cuestionaba y decía, ¿cómo es posible que Dios, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, se pueda poner un pedacito de pan para que alguien tan simple como yo lo gruña con mis dientes? O sea, se me hacía imposible de creerlo. Hasta que dije, bueno, Señor, yo no sé, yo no sé cómo esto puede ser posible, no tiene lógica humana, pero si tú lo dices, yo lo acepto, yo lo acepto. Y cada que tomaba la Eucaristía, Señor, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. No traté de entender los misterios de cómo pasaba esto, sino que más bien dije, tú eres Dios
Y si tú dices que ese pedazo de pan es tu carne, pues es tu carne. No lo entiendo, pero lo acepto. Y no necesito entenderlo. Si Dios me dijo que eso es, eso es. Si haya dicho que un palo que me iban a dar era la carne, pues era la carne. Porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo puede hacer. Y eso es donde yo hablo, a veces me dan tristeza los protestantes, porque cuando hablo con ellos y me dicen, pero ¿cómo es posible que Dios, toda la presencia y el poder de Dios pueda estar en un pedazo de pan? Pues yo no sé qué Diosito crean ellos, pero en el Dios que yo creo puede hacer lo que Él diga. Lo que Él diga se hace. Entonces, si Él dijo que Él iba a estar en el pan, Él está en el pan. Punto. Se acabó. No necesito entenderlo. Me basta con que Cristo lo dijo. Entonces, esta es una invitación a nosotros a tener firmeza cuando nos pregunten dónde está en la Biblia. Todo lo que la iglesia cree está en las Sagradas Escrituras. Todo. No hay algo que tú no puedas, que tú digas, la iglesia cree en eso y no está en las Sagradas Escrituras. Todo está en las Escrituras, directa o indirectamente o en contexto, pero todo está. A veces no vas a encontrar las cosas literales. Un ejemplo, a veces a mí los protestantes, a ver, muéstrame en la Biblia dónde está el purgatorio. Yo quiero ver la palabra purgatorio. Pues si busca la palabra, no está. Pero si buscas el contexto, sí. Si buscas el contexto, sí. Y me parece que ya en el libro de Mateo ya lo leímos, pero después lo vamos a volver a pasar. No lo voy a explicar, pero uno de los ejemplos más claros es cuando habla de, del, del rey que fue a sacar cuentas y que lo perdonó la deuda y después encontró a uno y le dijo, págame y, ay, pero dame tiempo, dame tiempo. No le quiso dar tiempo. Después el rey se enoja y le dice, lo metió a la cárcel. Y le dijo, no saldrás de ahí hasta que pagues la deuda. Ahí está el concepto de la Eucaristía, perdón, del purgatorio. Ahí está el contexto del purgatorio. Y les voy a hacer una pregunta y va a ser una bomba. ¿Recuerdan el pasaje de Lázaro? Cuando el Lázaro que muere y el rico, Epulón creo que se llama, el rico, eh, decía, mira, déjame ir a mis familiares, envía a alguien para que mis familiares no lleguen al lugar que yo estoy. Y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y le dices que no puedo, no, el espacio entre tú y yo somos muchos. Aunque sea, deja que me toque mis labios, dice, porque estoy sufriendo aquí donde estoy. Le dices que no se puede, el espacio que hay es muy, muy grande entre ustedes y nosotros. ¿Sí saben de qué pasaje estoy hablando? Sí, Sí, ok. Entonces, ¿ustedes dónde creen que estaba ese rico? ¿En el infierno, en el cielo o en el purgatorio? pues lo más seguro que en el purgatorio. ¿Por qué? Am, porque todavía tuvo chance de hablar y pedir algo. Yo creo que ya cuando se va uno al infierno ya no hay vuelta de hoja, pienso yo, no sé. Está en el, ¿cómo se dice? En la idea correcta, pero hay una manera más teológica de explicarlo. Eh, Nosotros sabemos que en el infierno no hay esperanza, no hay amor, no hay amor ni por tus seres queridos. De hecho, el infierno es tanta la ausencia de amor que incluso maldicen a Dios mismo. No hay arrepentimiento, no hay, y si me hubiera salvado, no. Solo hay dolor y ausencia completa e infinita de amor. Porque Dios es amor y han roto 100% eternamente con Dios. Por lo tanto, no hay amor. Entonces, si no hay amor y no hay esperanza y no hay nada, era imposible que este rico pudieras decir, manden a alguien a decirle a mis familiares para que no lleguen al tormento que yo estoy. Porque en ese momento si él estuviera en el infierno, entonces si ellos pueden sentir solo odio, solo muerte, solo desprecio, entonces a ellos les valdría al contrario, se alegrarían y alegrar por explicarlo, porque ni eso hay en el infierno, pero por lo menos digamos, les es indiferente si se van al infierno su propia madre, su propio hijo. ¿Por qué? Porque ahí no hay amor. Teológicamente hablando, en el infierno es la ausencia infinita y completa del amor.
Mas, sin embargo, este hombre sí siente amor, porque tanto amor que le digo, por favor, envía a alguien para que no lleguen ellos al lugar que yo estoy. Entonces, como allí sí vemos que hay amor, que hay interés por el alma de la otra persona, entonces era imposible que él estuviera en el infierno. Y si es un lugar de tormento y no es el infierno y sabemos que en el cielo no hay tormento, entonces al protestante se le dice, tú ponle el nombre que tú quieras. A ese lugar ponle el nombre que tú quieras. Nosotros usamos el término purgatorio. ¿Sí me explico? Sí, Este es el pasaje más claro que tenemos del purgatorio. Pero sí le dio, hermana, a todo mundo que le he preguntado, sin que hayan escuchado esta explicación, siempre creen que es el infierno. Piensan que este rico se fue al infierno y este rico no se fue al infierno, mm, sino que teológicamente hablando estaba en el purgatorio. Perdón, hermana, diga. sí, tengo una pregunta. Aquí cuando dice, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. Ajá. ¿En qué, cómo está que será derramada por muchos? Por muchos y no por todos, prácticamente lo que me pregunta. O sea, aquí dice, esta es mi sangre, la sangre de la alianza. ¿Alianza Ajá. con quién? Con nosotros, que será derramada por muchos. Sí, la alianza es con el hombre. ¿Por qué por muchos? Hermana, le soy sincero, yo no me he preguntado 100% o no me había cuestionado esto 100%. De hecho, no me lo había cuestionado, entonces yo no lo he investigado 100%. Pero mi respuesta de ahorita, la que el Señor me permita entender, así que no la tomen oficial, pero se me hace como lo más lógico. ¿Por qué por muchos? Porque a pesar de que Cristo murió por todos, no todos van a aceptar esa redención. No todos van a aceptar el sacrificio de Cristo, su muerte, pasión y resurrección. No todos. Muchos sí, pero no todos. Entonces yo pienso que aquí está hablando en ese contexto, que van a ser muchos, pero no todos. Y no porque Él no la derramó por todos, sino porque la realidad es que no todos la aceptamos. Y por más que Cristo lo quiso hacer por todos, al final de cuentas depende de nosotros si aceptamos o no aceptamos ese derramamiento de sangre por mis pecados. Esa es mi respuesta que le doy ahorita. No es la oficial, pero se me hace a mí lo más lógico. ¿Sí, sí está claro? Sí, ¿Alguna otra cosa? Si no, continuamos. no, continuamos, yo creo. Ok. Entonces, vamos vamos a continuar con el capítulo 14 de San Marcos, versículo 26. Jesús anuncia la negación de Pedro. Después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo, todos ustedes caerán esta noche. Pues dice la escritura, miren, aquí está otra profecía. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y eso lo vemos en el Salmo 115 y 108. Aquí tienen los comentarios la Biblia. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Aquí voy a hacer una pausa. Antes de comentar, me gustaría si alguien tiene una pregunta, duda o comentario. Si no, elaboro un poquito más yo. Pues yo creo que es la misma naturaleza humana, ¿no? Que uno puede decir, como hace rato lo comentaba, mientras nos va bien en la vida y tenemos comida en el refrigerador y tenemos salud, pues sí, ¿verdad? Estamos, hoy sí, Dios, Dios.
pero ya cuando nos va mal es cuando empezamos a titubear. Entonces, pienso yo que ellos en ese momento de ver que él estaba bien y eso, pues ellos estaban seguros de que no harían o no lo negarían o que darían su Ajá. vida por él, pero ya cuando empezaron a ver todo lo que se venía, ¿verdad? Que cómo lo estaban tratando, que ya lo estaban maltratando, que lo estaban golpeando, apedreando y demás, pues lógico, como seres humanos tuvieron miedo a perder su vida, porque al final del día somos humanos y somos egoístas y pensamos en nosotros, ¿no? Y cambió la historia, pienso yo. Exactamente. Ellos no estaban siendo hipócritas, ellos no estaban titubeando cuando dijeron esto y ellos estaban 100% seguros de lo que estaban diciendo. Ellos jamás creyeron que iban a negar a Jesús. Al menos Pedro, pues en este caso fue Pedro, pero todos lo abandonaron. Si hablamos correctamente, los demás no creían que ellos iban a abandonar a Jesús. Porque recuerden, arriba dice, heriría al pastor y dispersaré las ovejas. Entonces, primero, ellos lo dijeron convencidos de que ellos iban a estar con Jesús hasta el fin. La gran pregunta que les quisiera hacer, hermana, parece que usted es la única que puede prender el micrófono. Creo que María trabaja y Edith a estas horas. Pero eh, la pregunta sería aquí, ¿por qué creen ustedes que no fueron capaces de cumplir lo que ellos estaban seguros que iban a hacer? ¿Por qué creen ustedes que fallaron, que no pudieron cumplir? A pesar de que no estaban ellos mintiendo cuando dijeron, no te abandonaremos. Pues como le comentaba, ¿no? Porque al final del día su naturaleza humana y ver cómo estaban tratando ya a Jesús apedreándolo y golpeándole y gritándolo, escupiéndole y todo, pues lógico, ¿no? Bueno, no lo dice ahí, pero sabemos que no lo llevaban de la manita, obviamente lo iban empujando y se cayó y todo, ¿no? Entonces yo pienso que pues sí les dio miedo, como a cualquier otra persona, ser humano, con, con el miedo, con dolor, con todo, pues por eso fue que no, que ya no siguieron lo que habían dicho, ¿no? Y Pero ¿qué pasó? ¿Por qué después sí estuvieron dispuestos a dar incluso la vida, literalmente, y a por- ser torturados y decapitados y crucificados y todo? ¿Por qué por- después sí? porque ya ¿Qué fue cuando cambió? pasó Pentecostés, entonces ya recibió Ah, el Espíritu Santo. ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Todavía no venía la promesa. Estaban con Jesús, sí, pero todavía no venía la promesa que Cristo les iba a dar. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, aunque conozcamos a Jesús, y no porque Jesús sea menos, sino porque así lo instituyó Jesús. Recuerden cuando él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, la promesa no vendrá. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo. Pero tristemente, preguntemos, esto sí, yo no sé las encuestas, pero por mi experiencia yo me atrevo a decir, de cada 10 católicos, pregúntales y 7, si no es que 8, no te van a saber explicar quién es el Espíritu Santo. Lo más que van a llegar es a la palomita. Tenemos un gran problema, porque por mucho que conozcamos a Jesús, si yo no tengo un encuentro con el Espíritu Santo y no tengo, y mi cuerpo no es templo del Espíritu Santo, no voy a tener la voluntad ni la convicción de hacer lo que yo quiero hacer. No voy a poder resistir la tentación y el pecado. Me va a ganar. Porque el Espíritu Santo es indispensable para nuestra vida espiritual. Esto sería como lo que yo puedo extraer tocando este punto. El Espíritu Santo es necesario porque por mucha convicción que haya, si no tengo un encuentro con el Espíritu Santo, no voy a poder. Voy a tener mucha voluntad, pero no voy a tener la fuerza. Porque el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de luchar. Nos da la fuerza, nos da la sabiduría para entender las escrituras. Por eso cuando empezamos diario decimos, bendito Espíritu Santo, ven y danos la sabiduría. Porque sin el Espíritu Santo podemos entender aquí, pero traerlo al corazón, eso es imposible sin el Espíritu Santo.
Podemos conocer, saber la palabra muy bien, porque Dios nos hizo seres razonables, nos hizo seres inteligentes. La podemos aprender, pero encarnar las escrituras se necesita un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces, esa es una invitación. Si yo no conozco todavía el Espíritu Santo y no conozco eh, eh, mi relación con el Espíritu Santo, pues es una invitación. Y ahorita, gracias a Dios, pues es fácil formarnos. Ahorita busca Padre Nelson, a Fray Nelson, al Padre Luis Toro, a Carlos Yepes, a Juan Jaime Escobar, al Padre Juan Jaime Escobar, al Padre Ronald Purido, Padre Gerardo Andrés. Busca eh, curso del Espíritu Santo y vas a encontrar, es fácil ahorita. Ahorita, si no nos formamos, hermanos, y yo lo he dicho anteriormente, si no nos formamos es porque no queremos. Ahorita es fácil formarnos. Es no es porque no le hacemos la dedicación, la verdad. Entonces, el Espíritu Santo es el gran consolador, es el santificador y lo necesitamos. Por eso es que aquí los discípulos, ellos no estaban jugando, ellos no estaban vacilando. Ellos cuando le dijeron a Jesús, ellos estaban 100% seguros. Si nosotros, hermanos, que decimos que tenemos el Espíritu Santo, fallamos, porque aún así, como dice usted, hermana, y lo decíamos hace rato, cuando todo está bien es fácil, pero cuando vienen los problemas, por nuestra concupiscencia, por toda nuestra historia, a veces dudamos de Dios, del Espíritu Santo. Imagínense ellos que no lo tenían. Pues es lógico, ¿no? No es de sorprendernos. Y también esta es una gran enseñanza para nosotros porque hay gente que nos quiere juzgar, nos quiere censurar, nos quiere intimidar con nuestros errores que tenemos, con nuestros pecados, con nuestro pasado, para que dejemos de evangelizar. Imagínense los discípulos si ellos hayan dicho, no, pues yo lo negué. No, pues imagínate, cuando más me necesitó que lo iban a crucificar, yo corrí. No, pues ya para qué evangelizo. No. Todos somos seres frágiles, todos somos seres pecadores. El problema es que no seamos pecadores descarados, pero todos somos pecadores. Entonces, si yo me voy a esperar a que mi vida sea perfecta, que es una frase que les encanta decir a la gente para callar al católico, si yo voy a esperarme a que mi vida sea perfecta para poder evangelizar al hermano, déjame decirte, nunca vas a ser evangelizador. Jamás. Vas a morir sin evangelizar una sola alma. Entonces, el truco está no en que en que mi vida sea perfecta. No, mi truco está en que confiando en la misericordia de Dios, yo voy a luchar constantemente, sin cansarme, o al menos constantemente, porque la realidad es que a veces sí nos cansamos, pero constantemente para vivir lo mejor que yo pueda. Y dentro de lo mejor que yo pueda y me encuentre en esta lucha, entonces podré evangelizar. Pero si soy un pecador descarado, así que me vale y no hago por cambiar, mejor cállate la boca, concéntrate en hacer cambios tú. Pero si yo estoy luchando por mejorar, si yo estoy luchando por vivir una vida en Cristo, tienes toda, no solo la libertad, sino la responsabilidad de evangelizar. Claro, tú trabajas en lo tuyo, pero tienes la responsabilidad de evangelizar. Y a mí algo que me ha ayudado, a mí en lo personal, a mí me ha ayudado mucho delatar mi propio pecado, porque me mantiene más con los pies en la tierra. Yo era muy rápido para juzgar al que se iba de la iglesia. Decía, ¿cómo es posible después de tantos años, después de todo lo que ha vivido, que haya hecho lo que hizo? Hasta que me pasó a mí, hasta que yo me di mi caída bien fea. Entonces comprendí y dije, es que todos tenemos una historia, todos tenemos una historia. Entonces yo desde entonces he tratado de entender más e incluso he tratado de delatar mi propio pecado, porque Satanás, él le gusta trabajar en la oscuridad y cuando hay luz, él huye, es un cobarde. Entonces es una manera de tratar de mantener luz en mi vida, recordarme que yo soy igual de pecador que otro. Entonces, ¿cómo voy a practicar lo que dice San Juan de la Cruz? ¿Cómo voy cómo dice?
¿Por qué juzgas a tu hermano solo porque él peca distinto que tú? No vamos a ser solapadores del pecado. No vamos a ser alcahuetes del pecado, claro que no. Pero sí ser misericordioso con el pecador. Hoy estaba escuchando al padre Fray Nelson, sí, perdón, al padre Byron. Estaba escuchando al padre Byron una reflexión que estaba haciendo de la ideología de género y decía que practiquemos lo que dijo su santidad el Papa Francisco, que él dijo, en la iglesia, ¿cómo dice? En la iglesia hay espacio para todos, pero no para todo. Es muy diferente. En la iglesia hay espacio para todos. Homosexuales, asesinos, violadores, transgénero, comunistas, católicos de buena voluntad, católicos hipócritas, católicos fríos. Hay espacio para todos, pero no para todo. El homosexual lo aceptamos. Entra a la iglesia, eres bienvenido, pero no el homosexualismo. El violador lo aceptamos. Ven, entra con nosotros a un camino de conversión, pero no la violación. Y así sucesivamente. Al ratero lo aceptamos, no lo vamos a negar su entrada, pero no el hábito de robar. Lo aceptamos, pero no, no la transexualidad. Entonces hay espacio para todos, pero no para todo. Y eso es algo muy hermoso. La otra parte que me llama la atención arriba, ya me alargué mucho, la otra parte que me llama la atención de arriba es cuando dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Miren, mis hermanos, esto pasa todo el tiempo. ¿Por qué creen que a Satanás le encanta tumbar a sacerdotes? ¿Por qué? Porque cuando hiere al pastor, mucha gente se desilusiona de Dios. Mucha gente. Y mucha gente se aleja de la iglesia. Incluso gente que se dice todavía católica, les dices ir a la iglesia. ¿Para qué? ¿Yo para qué me voy a confesar con un sacerdote más pecador que yo? En primer lugar, ya están juzgando, ni lo conocen al pobre padre, ya están diciendo que es más pecador que él. Entonces, o peor, ¿para qué? Si según, mira, ahí andan violando niños y son una bola de homosexuales. ¿Por qué? Porque cuando Satanás sabe que cuando hiere un pastor, muchos pierden la fe. Entonces nosotros es una invitación a orar por nuestros seres, por nuestros sacerdotes. Oremos por ellos, porque ellos tienen una lucha muy cerrada, muy difícil, muy difícil. Yo cuando me toca el tema de los sacerdotes que me toca hablar, yo sí les pido, y ustedes tres que están aquí, yo les pido un favor. Cuando vean a su sacerdote nuevamente, mírenlo en los ojos y denle gracias. Gracias por su entrega. Gracias por sacrificar sus sueños, sus anhelos. Como hombre, en algo, no todos, pero lo más seguro es que en algún momento de la vida sí le cruzó la idea de casarse, de tener hijos. Sí se lo tuvo que haber cruzado. Es un hombre, pero lo dejó todo por el servicio a su pueblo, por Dios, sobre todo por Dios. Y él dejó sueños, quizás él de niño soñaba con ser policía, o soñaba con ser ingeniero, maestro, qué sé yo, pero escuchó el llamado de Dios y dejó sus planes para seguir los planes de Dios. Y muchas veces se nos olvida darle gracias a ellos por eso, por haberlo dejado todo para seguir el llamado de Dios. También ellos necesitan de amor, también como humanos, a todos como humanos, a veces eso nos da fuerza para continuar. Seamos agradecidos con nuestros sacerdotes. Muchas veces los vemos miren, yo a veces medito y digo, pobres sacerdotes, todo mundo va a ellos cuando quieren algo, todo mundo. Quieren oración, quieren una bendición, quieren una misa, quieren que los confiese, quieren que los escuche, tantas cosas. Pero ¿cuántas veces vamos a ellos? Padre, le amo. Padre, gracias por todo lo que hacen. Padre, ¿se siente bien? También ellos pasan sus crisis. Padre, estamos con usted. Por si llega a pasar algo, estamos en oración por usted. No está solo. Padre, lo invito a mi casa a echarse un taquito. A veces nomás vamos para ellos a sacarles, a sacarles, a sacarles y los chupamos tanto que a veces los matamos espiritualmente. Entonces,
Y al pastor, y a Satanás le encanta eso, herir al pastor. Y a veces nosotros participamos sin darnos cuenta. Entonces, una invitación a meditar en todo lo que nuestros sacerdotes hacen por nosotros. Si no hay ningún otro comentario o duda, o continúo. Ok, voy a continuar. La agonía de Jesús en Getsemaní. San Marcos capítulo 14, versículo 32. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. No sé si recuerdan, pero cuando empezamos el estudio bíblico yo siempre les dije, cada que vean la lista de los discípulos, siempre que hablen de los discípulos, Pedro va a salir en primer lugar, siempre. Y ese es un mensaje que nos manda las escrituras, que Pedro era el primero entre todos. Él fue el primer papa. Comenzó a llenarse de temor y angustia. Miren, Jesús se llenó de temor y de angustia y les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Miren, voy a hacer unas pausas porque este tema sí está bien profundo. Este del Getsemaní para mí es uno de mis pasajes favoritos. Ah, Primero que nada, a pesar de que les dijo que él quería ir solo, se llevó a tres con los que él se sentía apoyado. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, un poquito más con ellos. ¿Por qué? Mis hermanos, este es uno de los primeros mensajes. No estamos solos en la iglesia. Si estamos pasando por una pena de muerte, esos tres con los que tú sabes que van a orar por ti, llévalos contigo, pídeles oración. A veces nos apartamos de la comunidad por la pena que estamos pasando. Y no apartarnos me refiero a no ir, no, no, no. Me refiero en el sentido de que cuando estoy pasando por una pena, Jesús se aparta y se lleva a tres con él. ¿Qué mensaje nos dice este? Yo les he dicho antes, cuidado con ser mendigos de oración. Hay gente que es muy pronta para pedir a todo mundo oración por sus penas. Tengan cuidado, no todo mundo va a orar por ustedes. No todo mundo va a estar orando por sus cosas. Hay mucha gente muy chismosa que nomás quiere saber lo que le está pasando a todo mundo. Jesús no le dijo a todos, solo se llevó a tres. Escuchemos el mensaje de Jesús. Escojan quiénes son los que van a estar orando por ustedes. No lo digan a cualquiera nomás, sino que escojan. Recuerden que haya gente muy envidiosa allá afuera, aunque estén en la iglesia. Hay gente que se alegra, no así, jajajaja, pero hay gente que en el fondo les gusta que pasemos por cosas. Seamos prudentes a quién le contamos nuestras penas, con quién nos apoyamos en oración. Seamos prudentes. Jesús lo hizo. Y mira, ni modo que dijéramos que los discípulos iban a hacerle eso a Jesús. Claro que no. Pero aún así, él fue prudente. Él se llevó solamente tres. Y siempre, siempre que habla de tres, son Pedro, Santiago y Juan. Siempre. Entonces tú tres, y cuando yo digo tres es plenitud, recuerden que en la Biblia tres significa plenitud. Entonces, quizás tú tengas cuatro, cinco, seis, quizás uno, quizás dos, pero esos que tú tienes, que sabes que te van a apoyar en la oración, cárgalos contigo siempre, siempre. Yo cuando paso por mis penas, yo soy bien prudente a quien le pido oración. Yo no le pido oración a cualquiera. A mí nunca me van a ver poniendo en un grupo, pido oración por tal cosa. Tampoco yo los quiero censurar. Si ustedes saben que eso les ha ayudado, bueno, bendito sea Dios. En este tipo de cosas, yo solo les estoy dando una explicación de lo que yo estoy leyendo, pero no significa que esto es dogma, no significa que es pecado pedirle a otro mundo, no. Simplemente que la experiencia es lo que a mí me ha enseñado. Si ustedes ven que les funciona, lo aplican y si no, no pasa nada. Pero mi experiencia y lo que yo he leído en las escrituras
siempre cuidadoso. Y es lo que a mí me recomendaba mi guía espiritual también. Así nomás en grupos yo nunca ando pidiendo, nunca, por mucha pena que esté pasando, nunca me van a ver en grupos de oración pidiendo, ay, pido oración, pido en un grupo, pido oración por esto. Yo no lo hago, yo no lo hago. Incluso me han metido a grupos que para intercesión y me meten a esos grupos y yo aún así no lo hago. ¿Por qué? Porque a mí me han enseñado los años, me han enseñado mis guías espirituales, yo lo he visto en las escrituras, siempre ser prudentes con quién vamos. Pero como les digo, no tienen que aplicarlo. Esto es solamente mi experiencia, esto es una explicación, se le pueden dar muchas más, esta no es la única, pero esta ha sido mi experiencia. Entonces, él le dice a estos tres, y ya se comienza a llenar de temor. Dice, Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, para ti todo es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esta es la manera de orar, mis hermanos. Esta es la manera de orar. Jesús no le dijo, Señor, que todo me salga bien. Jesús no le dijo, Señor, que no sufra. Señor, que no me pase esta pena. Señor, no. Él no dijo eso. Él dijo, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa. Miren, primero que nada, reconoce que Dios es capaz de todo. No hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿qué nos enseña eso? A que nuestra oración tiene que ser confiada. Nuestra oración tiene que ser seguro de lo que yo le estoy diciendo a Dios. ¿Por qué? Porque yo en el momento que me pongo a orar, perdonen, en el momento que yo me pongo a orar y abandono mi pena, mi problema, mi alegría, mi plan, mi sueño, qué sé yo, en el momento que yo abandono eso a Dios, yo sé que las cosas van a salir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo es posible para Dios. Entonces el primer paso de la oración es creer que no solo me está escuchando, sino que me va a concebir no lo que estoy pidiendo, lo que me conviene. ¿Saben qué, hermanos? Me está picando bastante la garganta. Deme un segundo para llegar un poco de agua. ¿Sí, por favor? Está bien. Ay, hermanos, perdóname. Me empezó a picar bastante la garganta. Entonces, el primer paso es creer, estar seguros que lo que yo le estoy dando a Dios, lo que yo le estoy entregando, Él me va a concebir, no lo que yo quiero, lo que me conviene. El segundo paso dice, aparta de mí esta copa. Miren, Jesús le dijo, esto es lo que yo quiero. Así como nosotros, si estoy haciendo, Señor, que salgan bien mis resultados, Señor, que no vaya a ser cáncer, Señor, que Dios nos libre, pero no sé, la pena, Señor, que a mis hijos les vaya bien. Sí, seamos claros y precisos. ¿Qué es lo que yo quiero? Esto es lo que yo quiero. Pero después dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Que al final siempre nuestra oración sea, esto quiero, pero tú sabes más que me conviene. Ahora, si nosotros practicáramos nomás esta partecita de este pasaje en mi oración, si nomás esta partecita yo practicara en mi vida espiritual, en mi vida en general, nunca, nunca desvaneceríamos. No hubiera depresión, ansiedad,
faltas de sueño, en infelicidad, no hubiera nada que me perturbara. ¿Por qué? Porque yo ya le presenté mi pena, mi dolor, mi problema, mi enfermedad, lo que sea. Yo ya se lo presenté a Dios, ya le dije qué es lo que yo quiero. Ahora sé que me va a dar lo que yo necesito. Punto. Y si me dio lo que yo necesito, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la pena? Yo no estoy diciendo que no duele, ¿no? Nosotros somos seres humanos, obviamente nos va a doler. Dios, no, Dios nos libre. Un ejemplo que yo le diga, Señor, que por favor estos resultados no sean cáncer, te lo pongo en tus manos, Señor. Resulta que es cáncer, obviamente es devastador, obviamente algo muy doloroso, pero en el fondo, gloria a Dios, por algo será, por algo, y no por algo en el sentido que soy castigado, no, porque alguna misión tiene Dios, si no, no lo hubiera permitido. Si yo le entrego mi pena al Señor con toda mi libertad, voluntad, con todo mi corazón y mi fe, y Él determina que esto está bien, pues Él sabe por qué. Y si hablamos espiritualmente, qué envidia aquellos que saben que tienen una enfermedad que les va a quitar la vida en 6 meses, 5 meses, 3 meses. Qué envidia. Ojalá y Dios me concediera eso a mí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque una persona que muere en un accidente instantáneamente, ay, está difícil. Hay gente que se murió, ni sintió, ni cuenta se dio, murió instantáneamente. Y qué pena. Y gente dice, ay, qué bonito murió mi hijo. Ah, no. ¿Por qué? Porque no tuvimos chance de arrepentirnos. No tuve chance de arreglar mi vida. ¿Quiénes de ustedes, Edith, María, Adri y yo? No puedo decir, hay cosas que pudiera arreglar. Pero por orgullo, por no doblegarme, porque yo no soy el que tuve el error, por X cosa, no voy y lo hago. Pero si yo sé que tengo cáncer y yo sé que tengo 3 a 6 meses de vida o 6 a 9 meses de vida, hermanos, yo arreglaría todo con todos y viviera una Eucaristía todos los días, 1 hora de oración en la mañana, a las 12 hiciera el laudes, a las 3 el rosario y la Divina Misericordia, perdón, empiezo temprano, a las 6 las horas, la liturgia de las horas de la mañana, las del mediodía, las nonas, las vísperas. No, hombre, me pasaría, pero viviendo una vida de monje. ¿Por qué? Porque sé que voy a morir. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos ahora? Por eso digo, siempre que se haga la voluntad de Dios, voy a volver a la oración, me distraje por poner este ejemplo, pero siempre la voluntad de Dios. Y si hacemos esto, hermanos, nuestra vida va a cambiar para siempre. ¿Por qué? Porque entonces sí, voy a decir lo que dicen las Escrituras. Todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Miren nomás, todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Por eso yo diario digo, no lo juzgo, obviamente, porque unos tienen una debilidad, yo tengo otras. Pero yo por eso digo, yo no entiendo. No los juzgo, pero no lo entiendo. ¿Cómo un católico se puede dejar tragar por los problemas? No lo entiendo. Porque si nosotros sabemos que estamos en manos de Dios, ¿cómo voy a dejar que me traguen los problemas? ¿Cómo voy a entrar en depresión, en ansiedad, en tendencias suicidas, si yo sé que mi vida está en manos de Dios? Pero quiero ser claro, no lo juzgo porque yo tengo otras debilidades, que el de allá puede decir, yo no entiendo cómo este puede hacer esto sabiendo que Dios lo ama. Entonces, no lo vamos a juzgar, solo que yo me cuesta trabajo. No es mi personalidad, entonces gracias a Dios yo no paso por esas cosas. Yo la verdad les digo, yo no sé lo que es pasar un momento de depresión, de ansiedad, yo no sé, gracias a Dios no me ha tocado y espero el Señor no me toque, he escuchado que es muy feo, pero no lo entiendo quizás por eso y Dios me permita que no lo logre entender, prefiero no entenderlo. Entonces, ¿por qué? Porque aprendemos a confiar en Dios. Entonces, ya entendimos eso. Perdón, antes de que continúe, ¿una duda o comentario? Sí, yo quiero preguntarle, cuando dice
decía: "Abba, Padre, para ti todo es posible, aparte de mí esta copa". ¿De qué, o sea, a qué se refiere cuando dice esta copa? Lo que pasa es que Jesús sabía que ya venía su pasión. Él sabía que la hora se había acercado. De hecho, por eso fue que dice, siento una pena de muerte o angustia de muerte, dice, siento en el alma una tristeza de muerte, porque él ya sabía lo que le esperaba. Entonces, era una manera, o sea, era una manera de que esa copa era su pasión, la que iba a tener que tomar, por la que iba a tener que atravesar, la que iba a tener que vivir. A Okey. eso se refiere. Y mi otra pregunta era, usted nos acaba de comentar que, por ejemplo, tengamos cuidado cuando pedimos oración, ¿verdad? Y que, pues, aquí como lo perfecto serían 3. Pero, por ejemplo, si yo le pidiera a usted oración, ¿usted sí ora por las personas que se lo pide? Claro que sí. No, eso sí, si a mí me ponen en un grupo de oración y que yo pido oración por esto y por lo otro, quizás no las menciono de unas por unas, pero digo, Señor, te pongo las peticiones que han puesto en el grupo, así de una manera general. Si ya alguien me dice bien personalmente, sí, brother, ora por mí, tengo esta pena. Como les digo, yo no estoy en contra de eso, solo que esa ha sido mi experiencia, ¿eh? No lo vayan a tomar a mal, por favor. Si a alguien aquí le gusta hacerlo, no se vayan a sentir mal. Esa ha sido mi experiencia. Y cuando yo decía tres lo perfecto, no significa que tienen que ser tres específicamente, no, simplemente que tres significa plenitud. O sea, en otras palabras, Jesús se llevó lo suficientes que necesitó para, para sentirse apoyado. Perdón, y aún así van a ver que se quedaron dormidos, pero al menos él sintió que con ellos tres podía contar. Entonces, quizás hay personas que sí necesitan, hay personas que sí necesitan el apoyo de toda la comunidad. No pasa nada, o sea, está bien. Yo solo digo mi experiencia y lo que yo he entendido. Gracias. Ok. Volvió y los encontró dormidos y dijo a Pedro, miren, vuelve a decirle a Pedro, se dirige a Pedro, no se dirige a los tres, se dirigió a Pedro. Simón, ¿duermes? De modo que no pudiste permanecer despierto una hora. Miren, está hablando en singular cuando estaban tres. Y sin embargo está hablando en singular. ¿Por qué? Porque Pedro representaba a los otros. Él era el primero, él era el papa. Pues todavía no, porque la iglesia no comenzaba, pero él ya iba llevando el papel del primero. Estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso. Si se fijan, dice espíritu con E minúscula, no está hablando del Espíritu Santo. Pero la carne es débil y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirle. Entonces aquí vemos varios puntos. Primero, siempre la primacía de Pedro sale por delante, siempre. Después, este, con los que Jesús se apoya, resulta que pues no, están dormidos. No se sientan mal, a veces va a pasar así. Si yo puse mi confianza y no confianza como de una manera negativa, que no pongas tu fe en nadie más, no, sino que yo pedí apoyo. Hay gente que la verdad no lo va a hacer, no van a orar, se les va a olvidar. Y a mí me ha pasado también, se me han olvidado. Y decimos, sí, lo vamos a orar. Al tiempo a veces yo me acuerdo y digo, "Ay, Señor, perdóname, pero te pongo las peticiones de todo aquel que me pidió oración". Pero no se desanimen, así va a pasar. Miren, a los discípulos les pasó. Estaban apoyando a Jesús y se quedaron dormidos. Que no nos quedemos nosotros dormidos en oración a veces. Entonces, eh, pues primero eso, nos puede pasar. Segundo, Jesús nos da la clave para no caer en la tentación. A veces nos preguntamos, ¿por qué siempre termino cayendo en la oración, en la tentación? Pues la pregunta sería aquí, y esa me la aplico yo. ¿Estoy orando lo suficiente? Porque si estuviera despierto y orando, porque puedo estar orando sin estar despierto, o sea, sin estar alerta, sin estar ahí. Yo puedo estar, por ejemplo, lo más común, el rosario. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, estás orando, pero estás atento, estás despierto, estás pensando lo que estás diciendo. Entonces,
La clave para no caer en la tentación es vivir en oración. Y la oración, mis hermanos, por favor, tengámoslo claro. La oración no es estar hincado de rodillas todo el día frente a un Cristo. Esa no es la oración. Esta es parte de la oración. La oración es que todo lo que hagas, lo hagas en comunión con Dios. Que estás lavando trastes, que estás atendiendo a tus hijos, estás atendiendo a tu marido te está atendiendo a ti, estás en el trabajo. Señor, me siento cansada. No hablo cansada porque hay tres mujeres. Señor, me siento cansada el día de hoy. Te ofrezco este cansancio por mis pecados. Estás orando. Yo que hago construcción, doy un martillazo y resulta que le hierro al clavo y me doy en el dedo. En vez de decir, hijo de su... Más bien, ay, Señor, te lo ofrezco por la conversión de mis hijos. Esa es oración. Esa es oración. Todo lo que hagamos es oración. La manera que tú sonríes a una persona, le das un segundo de alegría. Esa es oración. La manera que tratas a tus hijos, a tu esposa, la manera que te tratas a ti misma, que yo me trato a mí mismo. Todo es oración cuando lo hacemos en comunión con Dios. Claro, es importante mis momentos de oración, sí, pero esa no es la única manera de orar. La oración es todo lo que hagamos, hacerlo en comunión con Dios. Entonces, para vencer la tentación es necesaria la oración. Y miren, aquí vuelve a recordar Jesús, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. A veces tenemos mucha voluntad, mucho deseo, perdón, que estamos animosos a seguir a Dios, pero pues a veces nos gana la carne. Entonces invoquemos al Espíritu Santo para que nos dé la fuerza. Y pues bueno, dice que volvió otra vez y los vuelve a encontrar, los vuelve a encontrar dormidos. Vino por tercera vez y les dijo, ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho. Llegó la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense y vámonos. Ya viene el que me va a entregar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, hay algo bien importante aquí. Cuando Jesús se da cuenta, después de la tercera vez que vuelve, se da cuenta que no se le concedió lo que él quería, sino que se concedió lo que Dios quería para él. ¿Se vino agobiado o se vino en paz? ¿Cómo ven ustedes la respuesta de Jesús? Se, Dice, se vino vino en por paz, tercera vez y le... Perdón, hermana, diga. se vino en paz, ¿no? Se vino en Estaba paz. resignado, sabía Ya, que iba a pasar. ajá, duerman, ya duerman, está bien, no pasa nada. Ahora sí, tranquilamente pueden dormir. ¿Por qué? Porque él supo aceptar la voluntad de Dios. Y esta parte es la que yo les decía hace rato. Si nosotros aceptamos lo que sea que Dios nos permita vivir, podemos aceptarlo en paz. La partida de un ser querido, la muerte trágica de un ser amado, la enfermedad terminal, la, qué sé yo, pérdida de trabajo, quiebra económica, lo que sea, lo aceptaremos en paz. ¿Por qué? Porque como yo ya vengo con esa convicción de que ya era lo que, si Dios lo permitió es porque eso es lo que Él quería. Entonces, bendito sea Dios. Solo no vas a estar, Dios va a estar ahí contigo. Y ya podemos decir, pueden descansar. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Ahora sí, tranquilos, no pasa nada, vámonos. Ya viene el que me va a entregar. Entonces, miren, aquí está el misterio de la oración de una manera muy hermosamente explicada. Primer paso es reconocer y creer que Dios lo puede todo. Segundo paso es, sin pelos en la lengua, contarle mi necesidad. Tercer paso es siempre pedirle a Dios que se haga su voluntad, no lo que yo quiero. Y último, recibir en paz la respuesta de Dios. Miren qué gran misterio de la oración está en este pasaje. Porque yo les decía que este pasaje es mi favorito, para mí. De hecho, yo por eso, por este pasaje, mi hija la mayor se llama Getsemaní, precisamente por este pasaje.
Para mí es de los más importantes porque mi reflexión en este pasaje ha sido que Jesús tuvo su batalla más fuerte en este momento. Tan fuerte que su angustia, su pena era de muerte, su tristeza era de muerte. Tan dura tuvo esa batalla que él sudó gotas de sangre. Si Cristo, durante toda esta pena de muerte y esa angustia que lo hizo sudar sangre, que por cierto está científicamente comprobado que cuando hay una pena como esta, sí el cuerpo suda sangre. Si Jesucristo haya dicho, ¿sabes qué, Padre? Yo no puedo con esto. Entonces no hayamos tenido la salvación el día de hoy. Pero como Jesús se supo hacer la voluntad del Padre, entonces vence su batalla más grande. Ya cuando se fue a la pasión, muerte, para a su pasión y muerte y crucifixión, él ya iba preparado. No le quitamos méritos, ¿eh? No me vayan a malinterpretar. No se le quita ningún mérito a todo lo que él vivió. Pero su verdadera pena, su verdadero calvario para mí, personalmente, fue aquí, en este momento, en ese momento. Porque ahí sintió todo el peso del pecado, o más bien todo el peso de los pecados de los hombres, para decirlo más correctamente. Todo el peso de todos los pecados de toda la humanidad, de antes que él, de durante él y todos los nuestros también. Entonces, su pena fue dura, su lucha fue dura. Por eso yo, en honor a ese triunfo que tuvo Jesús en el huerto de Getsemaní, en honor a ese momento de gloria, de gracia para nosotros, entonces yo a mi hija le puse Getsemaní. Pero este pasaje a mí me cautiva mucho, el ver el amor de Jesucristo por nosotros, todo lo que Cristo fue capaz de hacer. Repito, no le quito la importancia a su pasión y muerte, pero para mí fue más duro aquí que allá, porque ya para allá él ya iba en paz, él ya iba preparado. Aquí no, aquí todavía le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Entonces, esa es mi reflexión de este pasaje. Antes de continuar, ¿hay alguna una pregunta o duda? Si no, continúo a la siguiente parte. Ah, perdón, ¿saben qué? Ya quedan 7 minutos. Yo creo que mejor si queremos profundizar algo más lo hacemos, si no voy a dejar una parte a medias. Ah, de esto o de la clase pasada, ¿alguna duda o comentario que haya quedado? ¿Todo bien? Sí, yo creo que sí. Ah, ok. Entonces, para no dejarlo a medias, mejor aquí terminamos. Okay. Así no dejamos a medias el pasaje. Seguiríamos con el prendimiento de Jesús ya cuando arrestan a Jesús. Entonces voy a cerrar la oración, y pues terminamos por el día de hoy un poquito temprano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por esto que nos permites vivir el día de hoy. Gracias, Señor, en aquello que nos hayas hablado. Te doy gracias, Señor, por estos hermanas que siguen perseverantes en tu palabra. Te ruego por aquellos, Señor, que por algún motivo no pudieron entrar. Guíalos. Aquellos que empezaron con buena voluntad y se han ido apagando, te pido, Señor, que los vuelvas a levantar. Aquellos que van a escuchar estos videos después en el canal, para que tu palabra los toque, los llene de ti. Alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque tú eres santo y soberano. Te doy toda la gloria, el poder y la majestad a ti, Señor, porque tú eres santo y soberano. Porque ¿qué somos sin ti, Señor? ¿Qué podemos ser sin ti? Te ruego, Señor, que nos envíes tu Espíritu Santo y nos des la gracia siempre de poder tener una comunión con el Espíritu Santo, pedir sus consejos, que nos dé fuerza, santidad, voluntad, libertad, decisión, claro en lo que tenemos que hacer y nuestras metas espirituales claras, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, que siempre estás con nosotros, aunque a veces no te sintamos, aunque a veces ni siquiera sepa actuar según las inspiraciones que me das. Yo te doy gracias, porque siempre estás ahí. Cristo Jesús, te damos las gracias por esta noche.
y permítenos siempre buscar tu voluntad. Gracias por lo que nos has enseñado hoy en las Sagradas Escrituras y enséñanos a aplicarlo, no solamente aprenderlo, sino aplicarlo. Madre Santísima, rogamos tu intercesión por nosotros. Tú que fuiste llena del Espíritu Santo, tú que fuiste capaz de estar plena del Espíritu Santo, intercede por nosotros para poder tener ese encuentro con el Espíritu Santo siempre. Señor Jesús, gracias por esta noche y te ponemos a todos los familiares, a nuestros seres queridos, te ponemos cualquier pena, sueño, plan, ilusión, lo que sea que traigamos en el corazón. Y todas aquellas personas que nos pidieron oración las ponemos en tus manos. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanas, Dios me las bendiga y pues si Dios nos permite, nos vemos el próximo lunes. Gracias, Tengan una hermano. bendecida noche. Chao. Gracias, bendiciones. Hasta luego.